Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno estar en la presencia de Dios como lo estamos hoy, porque vamos a oír cosas buenas que van a levantarnos en nuestro espíritu. Y levantar el espíritu nos fortalece y nos va a ayudar a apropiarnos de la bendición. Y yo creo que Dios está trabajando en nuestros corazones. Yo le pedí al Señor Dios que nos use de tal manera que las personas que necesitan esa ayuda, ese socorro de los cielos, puedan, viniendo aquí a la casa de Dios o viendo nuestros programas, recibir lo que es necesario para vencer. Y la Santa Biblia solo tiene cosas útiles. El apóstol Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y él dijo que nosotros tendríamos que ser imitadores de él, como él lo era de Cristo. Y yo empecé una serie en el culto anterior hablando sobre esto. Y lo primero que hemos visto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Pero ahora vamos para Hechos, capítulo 20. Vamos a dar un salto hacia adelante. Y el asunto aquí es muy serio. Pablo estaba en Mileto. Y dice el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los que dirigían las iglesias que él había fundado en toda la región. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un buen ejemplo, en el versículo 18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia. Es importante para nosotros como cristianos, la manera como nos comportamos en medio del pueblo, no solo del pueblo de Dios, sino también de las personas de afuera. Uno de los requisitos para que una persona sea elevada al ministerio es que no sea una persona peleadora, rencorosa, una persona que crea confusión, sino al contrario, hasta con los de afuera tiene un buen testimonio. Cristiano que solo es cristiano cuando está en la presencia de Dios sentado en la iglesia, está dejando mucho que desear y puede tener una culpa muy grande el día del juicio de rendir cuentas. Nuestra conducta tiene que ser santa, una conducta que no ofenda a nadie, y si alguien está ofendido con nosotros, no nos tenemos que poner tristes con esa persona, sino llamarla y estar tristes con nosotros mismos y decir así: un momento, yo fallé. Estoy dejando que alguien esté triste conmigo. Llame a esa persona y abra su corazón. ¿Qué ocurrió? Porque a veces esa persona está triste a causa de un chisme que no tiene ningún fundamento. Y lo mejor para resolver un asunto, un malentendido con otra persona, es llamar a esa persona y hablar con ella. Porque usted no sabe lo que le dijeron y hay chismosos en este mundo. Hay tanta gente usada por el diablo que ni se imagina, que inventa cosas y nada de eso sucedió. Y si realmente estamos equivocados, puedo pedirle una cosa a usted. Bueno, no sé, perdóneme. Quiero arreglar las cosas, me equivoqué en eso. Es tan noble cuando una persona reconoce su error. Hay que arreglarse con las personas. Pablo dijo: me he comportado entre vosotros. Él no dijo: quiero llamar ahora a la hermana Rosa. Hermana Rosa, perdóneme por ese día que la agarré. Eso no le pasó por la cabeza. También la hermana Elena, usted sabe, nosotros tuvimos un romance. No, gloria a Dios que él fue santo. Y toda persona de Dios tiene que ser santa. Tiene que ser una persona con una conducta. Que el diablo, que es el acusador, no tenga nada de qué acusarle.
que él busque cómo buscó el cuerpo de Moisés y no lo encontró, que diga qué pasó con esa persona. Entonces es muy lindo cuando una persona puede decir, mire, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad. Hermano, desde el día que entendemos la palabra de Dios, nosotros no entendemos la palabra solo para ser una isla de prosperidad, para ser curados también, para ser una persona exitosa aquí y en la vida eterna, sino también para servir a Dios. Y no hay otra manera de servir a Dios a no ser con humildad, aunque seamos agredidos. Pero yo no lo conozco, ¿quién es usted? Váyase de aquí. No. Es una persona que usted no sabe por qué Dios permitió que viniera hasta usted. Aunque seamos agredidos sirviendo al Señor, con toda humildad, hermanos. Solo se consigue servir al Señor Dios de esa manera. Si deja que la vanidad, la prepotencia, el orgullo o cualquier cosa entre en su corazón, usted ya está fuera. Que no entre. Hubo un poeta brasileño, Olavo Braz dos Guimarães Bilac, Olavo Bilac. Él hizo el siguiente poema. Y cómo me gusta ese poema, lo aprendí en la escuela. La escuela es una época buena en la que uno está teniendo conocimiento de las cosas y uno aprende. Dice así: si de todos tus condiscípulos te juzgas superior, esconde la modestia y cállate sin ostentar tu valor. Valen más que la inteligencia, la potencia y el saber. Sé modesto, estúdiate, aplícate y huye de la ostentación. Esto vale para cualquier persona que es siervo de Dios. Porque si usted tuvo una iluminación mayor, usted tiene que ser más humilde, porque otra persona no la tuvo. Entonces usted está a un nivel que ella no alcanzó y usted tiene que ayudarla para que ella pueda llegar también y tal vez conseguir más, y ella va a ayudarle y usted va a entrar, y uno ayudando al otro y otro ayudando a otro. Entonces mire, Pablo dijo aquí: yo serví a Dios con toda humildad y más, con muchas lágrimas, oración, súplica, intercesión ante Dios y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero nada de eso lo sacó del objetivo de la misión que Dios le había dado a él. ¿Qué es lo que dicen a su respecto? Y mire, hay cosas que ocurren que usted no puede creer que eso pueda haber sido inventado por una persona, pero es el diablo que lo plantó en un corazón y lo hicieron. En cualquier situación, recuerde, yo tengo que servir a Dios con toda humildad. Continúa, nos dijo más: y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Las cosas que no son útiles no debe enseñarlas. El púlpito no merece cosas que no son para edificar. No se debe abrir la boca para enseñar algo que no sea útil. Lo inútil no sirve, échelo fuera. Pero todo lo que sea útil, usted tiene que anunciarlo, sirviendo a Dios, por supuesto, y enseñarlo con mucha paciencia y usando estrategia para que esa persona aprenda, tanto públicamente como por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión. Con el religioso o con aquel a quien no le gusta la religión, tenemos que hacer de todo para que él consiga conocer a nuestro Dios y tener esa fe maravillosa en nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Jesús. Vamos a ver más estudios sobre Pablo. Creo que va a ayudar a muchas personas. Gracias, Señor. Vamos a servirte. Ayúdanos con toda humildad. Y si aún no llegamos al punto, ayúdanos, enséñanos más para que podamos ser la bendición que tenemos que ser. Vamos ahora a la novela de la vida real. Todo empezó porque nací en un hogar evangélico y yo no conocía los placeres del mundo. Y cuando estuve en la iglesia era líder del grupo de jóvenes, también era líder de alabanza, del ministerio de alabanza.
y era de una iglesia, de un hogar evangélico desde que nací. ¿Y qué pasó? Yo decidí salirme de esa iglesia en la cual nací y fui criado. Después me fui a otras denominaciones, pero en una de ellas, como el mono que salta de rama en rama, resulta que perdí el control de la situación y me fue muy mal en todo. Ronald era una persona muy dedicada a la obra de Dios, a la iglesia y a su hogar también principalmente, ¿sí? Y nosotros le decíamos bromeando, oh Ronald, te llegas primero a la iglesia, no esperas a nadie, vas a abrir la iglesia. Él reía, no, es porque tengo que ir, ser puntual en la casa de Dios. Después que mi hija nació, él empezó a estudiar en la universidad y pasó a alejarse de la casa. Discutíamos mucho, no era más la misma persona con quien me casé. Él cambió y empezó a veces a llegar muy tarde, no era más el marido amoroso, cariñoso. Estaba siempre distante, todo el tiempo le cuestionaba su comportamiento, ¿sí? Como veía a los otros tomando y por la influencia también tomé muchas veces y me convertí en un alcohólico. Pero mi esposa no lo sabía, nadie de mi familia lo sabía, porque cuando me iba a tomar, tomaba hasta que se acababa todo y me emborrachaba. Pero nos dimos cuenta que se estaba alejando de la iglesia porque él no iba a la iglesia, ¿sí? Y entonces nos preocupamos, Dios mío, ¿qué pasa con Ronald? Y entonces él pasó a ir a lugares que nunca había ido antes. Él me contaba todo, bueno, realmente se abría conmigo, con su esposa también, pero yo no le decía nada a mis padres. Pero siempre oraba por él, le pedía, Dios, protege a mi hermano, porque él nunca había hecho eso. Parecía que no éramos casados en casa. A veces estábamos varios días sin hablarnos, porque para mí era muy difícil. Muchas veces mi conciencia me acusaba, pero en verdad era Satanás que me acusaba. Me decía, estás viendo, tú ya has disfrutado de todo lo que te di apresuradamente, ahora arréglatelas. Ya no te quiero, tú ya no eres importante para mí. Desde ahí empecé a entrar en depresión. Pensaba que nadie más me quería, por eso después intenté cometer la locura de suicidarme. Agarré una caja entera de 10 comprimidos, lo puse en la boca y me los tragué. Y luego pensé, de hoy no paso. Yo buscaba mucho, oraba, ayunaba. Y entonces sucedió algo muy interesante. Salí de casa medio tonto. Estaba sin control, sin rumbo. Bueno, la verdad, mi rumbo era ir al centro de la ciudad para matarme. Y fue cuando pasé enfrente de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, en el centro de la ciudad donde estoy viviendo. Pasé por la iglesia y un obrero estaba en la puerta y me vio parado. Parecía que estaba perdido. Se me acercó y me dio la mano y me invitó a entrar. Le dije que no entraría, que no quería entrar, pero mis piernas decían lo contrario, que entre. Cuando entré a la iglesia, el obrero que estaba conmigo me preguntó si quería sentarme adelante. Le dije que no quería sentarme adelante, que me sentaría atrás. Me senté en el último banco, en el asiento de atrás de la iglesia. Y una alabanza estaba siendo cantada por un ministro de alabanza. No me acuerdo bien quién era el ministro de ese día. Y decía todo el tiempo, tú que viniste en esta noche y que estás abatido, estás pasando por momentos difíciles con alguna tristeza o rencor, o tienes una gran soledad, o estás indignado con la vida, e incluso tú que en esta noche estás pensando en matarte. Yo pensé, pero no puede ser, alguien le contó a él, ¿cómo sabe que quiero matarme? Hay algo extraño aquí. Y empecé a llorar en ese mismo momento. Hacía tiempo que no lloraba como lo hice ese día. Ahora es todo pura bendición, ¿sí? Porque él volvió a ser un marido amoroso, cariñoso. Tiene que mejorar más aún, ¿sí? Pero ha mejorado mucho. Es una persona de Dios, es un hombre de Dios nuevamente. Gloria a Dios, gracias Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿por qué incluso con tantos pecados y errores, David es considerado varón conforme al corazón de Dios? Usted está diciendo que tantos pecados y errores. Yo solo conozco 2 pecados de David que no los debería haber cometido. Primero, el adulterio con Betsabé y el consecuente homicidio de su marido. Y después, cuando él contó al pueblo el resto, este hombre era increíble.
Usted no sabe, David es uno de los personajes bíblicos que más me gusta leer, porque este hombre tenía una visión de Dios hace 3000 años como nunca había nadie igual. Para mí, yo lo respeto bastante. Y Dios lo dijo, un hombre según mi corazón lógico. ¿Está su error? Que Dios lo perdonó y se lo quitó, pero incluso en el error, él supo arrepentirse y supo buscar a Dios. Segunda pregunta. Doctor, ¿cómo sabré que el Espíritu Santo está habitando en mí? ¿Cómo saber? El Espíritu Santo, es buena esta pregunta porque hay 9 dones en el Espíritu Santo, que son las habilidades que Él nos da. Hablar lenguas, interpretar lenguas, la profecía, el discernimiento del Espíritu, la palabra de sabiduría, la palabra del conocimiento, los dones de curar, la fe y la realización de milagros. 9 dones. Ahora, Él también produce 9 frutos en nosotros. Si Él está en nosotros, nosotros tenemos paz. Yo no la tengo. Entonces hay alguna cosa mala. Amor, paciencia, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre, gozo, paz y fe. Son 9 dones que Él produce en nosotros, 9 frutos mejor dicho. Y uno conoce el árbol no por los dones, sino por el fruto. Entonces, ¿cómo lo sé? Tengo dominio propio, soy una persona paciente, soy una persona amorosa, soy una persona de paz, soy una persona de fe. Y Dios así lo usa usted en el nombre de Jesús. Vamos ahora a abrir el corazón. Tengo 36 años y una vida aparentemente buena. Tengo una profesión, trabajo y recientemente me compré un departamento. Tengo un coche nuevo y tengo un novio, pero a pesar de todo, soy muy infeliz. Siempre quise construir una familia, pero aún no lo logré. Mi novio sería un buen marido, pero él bebe mucho, fuma y vive lejos de mí, en otra ciudad. Actualmente me siento débil espiritualmente para luchar por él. Doctor Suárez, quiero tener un matrimonio feliz y una vida de completa comunión con Dios. ¿Qué debo hacer? Hermanita, la Biblia dice que un hijo de Dios no se puede casar con quien no es de Dios. Vea qué hace porque después va a tener problemas. Ve aquí en 1 Corintios 6, es una cosa seria, hermanos. Una persona dice, pero yo no presté atención. Desconocimiento de la ley no exime a nadie de la pena. 2 Corintios 6, los dos son parecidos. Este habla más sobre este caso, el otro es pesado y no es este caso. Aquí dice lo siguiente, empezando en el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa tristeza que usted siente no será Dios que le dice. Estás tomando la decisión equivocada, hija mía. Tienes que pensarlo mejor. Hable con Dios y Él va a orientarle. Olvídese de lo que el doctor dice o cualquier persona. Vaya a la palabra de Dios, busque y Dios va a orientarla en el nombre de Jesús. Voy a orar por quien está en casa. Padre, toco a esa persona y determino su bendición en el nombre del Señor Jesús. Y usted dice, amén. No volveré